moriste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias
te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin Buenas tardes. Qué bueno es poder alabar a Dios juntos, ¿no es cierto? Pero también es bueno presentarnos a Él en oración y clamar por aquellas que son nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Siempre me llamó la atención pensar que en un ministerio tan corto como el de Jesús, Él dedicaba tanto tiempo a orar. Y en un ministerio tan intenso como el de la iglesia primitiva, dedicaban tiempo muy largo a orar. Cualquiera diría que perdían el tiempo, sin embargo lo hacían porque era fundamental. Era fundamental para principalmente encontrar fuerzas en este Dios y Padre que nos escucha y que está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Era fundamental para encontrar la guía, para saber vivir sabiamente y cumplir con la tarea que Dios les había encomendado. Así que nosotros tenemos que entender que para nuestras vidas la oración es vital, para nuestra relación con Dios es vital, para vivir la vida plenamente
la oración es vital. Y por eso yo quiero invitarlos a tener vidas de oración. Quiero invitarlos a ser hombres y mujeres que dediquen tiempo a orar, individualmente y también como grupo, que podamos orar juntos, que podamos compartir el tiempo destinado para orar y clamar a Dios por aquellas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Como parte de este culto, yo los invito a orar, a clamar a Dios por fuerza, por guía, por dirección, por visión, para saber cómo debemos vivir. Oremos. Hola hermanos, buen domingo, espero que estén bien, espero que haya sido un lindo domingo pasado en familia, con los seres que uno quiere. Nosotros el domingo pasado habíamos hablado de Job y de los problemas, ¿no? Y nos quedamos en una frase, ¿no? Que decía, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había ocurrido algo en el interior de Job que provocó que se le abra el entendimiento y pudo ver y conocer al Dios verdadero. Y eso que le pasó a Job después de estos problemas, de alguna manera Pablo lo refleja en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, que dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a la manera de vivir de esta sociedad, sino que sean transformados por la renovación del entendimiento, para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, santa, pura y perfecta. Ahora, a Job, ¿qué era lo que le había pasado? Si él era un hombre que tenía fe, un hombre que tenía una conducta intachable, se consideraba siervo de Dios, Dios le había prosperado, pero sin embargo, todas estas calamidades que sufrió provocó un efecto muy importante en la vida de Job. En el momento más crítico de Job, en el momento en que estaba, digamos, tocando fondo, por las pérdidas de su familia, por las pérdidas de sus hijos, ¿no? Por las pérdidas de su propia salud, él se encontró con el Señor y tuvo un diálogo profundo con el Señor. Y a Job le fueron abiertos los ojos. Y Job tuvo el entendimiento renovado y pudo comprender cuál era la voluntad de Dios, que es santa, pura y perfecta. Y ahora, si Job seguía viviendo bien, pudo haber conocido a Dios como lo conoció en ese encuentro, ¿no?, de los capítulos finales de Job, cuando Dios le dice, bueno, ahora vos callate, pará un poco y déjame hablar a mí. Y Dios le habló y le reveló ciertas características de su persona. Y en ese momento el entendimiento de Job fue abierto, fue renovado su pensamiento en el momento que Dios le empezó a hablar. ¿Cuál era la situación y cuál era el entorno? El entorno, teníamos a un Job que estaba abatido, mantenía su fe, pero estaba muy dolorido por la enfermedad que tenía. Dios le habló a un Job estando enfermo. No le habló después. Dios pudo haber hecho la sanidad en Job y después hablarle y darle las razones. Pero sin embargo, cuando se le presenta a Dios a Job, Job todavía mantenía el duelo de sus hijos, de sus nueras, de sus nietos, la pérdida de sus campos, de sus propiedades y la pérdida de su salud. Todavía Job estaba en ese estado de duelo. Incluso habíamos comentado que los amigos le decían, bueno, Job, algo tuviste que haber hecho para estar de esta manera. Y él decía, no, yo no hice nada. Y la mujer que le dice, maldice a Dios y muérete.
También, mujer fatua, le dice, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, lo tenemos al Job abatido, haciendo duelo, muy dolorido en el alma por el desengaño de sus amigos, por lo que le planteaba a su esposa, por la situación que estaba viviendo. Él en esa situación difícil hablaba con Dios y él no entendía el por qué le estaba pasando lo que pasaba. Y Dios se le reveló. Se le reveló y se plantó y le dijo, bueno, vos hasta ahora hablaste, ahora voy a hablar yo. Y empiezas a desarrollar un monólogo Dios de una manera increíble que finaliza con Job diciendo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Diciendo, antes había escuchado de Dios, pero ahora lo conozco, ahora sé quién es. Y él cuando llegó a esa reflexión, aún estaba enfermo. Aún sus hijos estaban fallecidos. La situación no había cambiado, la situación externa. Había cambiado la situación interna de Job. Job reconoció en esas palabras de Dios quién era Dios, ese Dios en el cual él había creído. Y su vida fue transformada, fue cambiada a partir de ese encuentro personal con Dios. Ese encuentro personal que ocurrió en un estado de crisis. Y muchas veces a nosotros los estados de crisis nos acercan a Dios. Y es una gran oportunidad para conocerlo. Es una gran oportunidad para dialogar. Es una gran oportunidad para que Dios se nos revele quién es Él. Por eso Pablo dice, no se conformen a las costumbres de este mundo, a los modos de manejar la vida en este mundo. No se conformen a esto. No reaccionen en las calamidades, en las cosas que les pasan, conforme a cómo reaccionarían las costumbres de este mundo, sino que sean transformados por la renovación del entendimiento. Que su cabeza sea transformada para conocer la voluntad de Dios. ¿Y quién puede transformar nuestro entendimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Y en los momentos críticos o en los momentos difíciles, similares o distintos a lo que pasaba a Job, en esos momentos, cuando nosotros nos arrodillamos adelante de Dios y le preguntamos, y muchas veces nos quejamos, y muchas veces le decimos, ¿por qué me pasa esto? Y yo no entiendo, y despotricamos. Pero Dios con todo su amor nos enseña y nos da las razones del por qué está esa situación. Pero la relación fundamental de una situación difícil es el acercamiento y la comunión con Dios. No existe un momento de conocimiento de Dios más perfecto que cuando uno está pasando por un momento difícil. Porque en ese momento difícil uno es vulnerable y acude a Dios. Y un día, y otro día, y otro día, y Dios se habla, y Dios te aconseja, y Dios te sostiene, y Dios te da. Entonces, ya cuando pasamos ese encuentro personal y fuerte con Dios, como lo pasó Job, somos transformados. Nuestro pensamiento es renovado y podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, santa, pura y perfecta. ¿Por qué podemos discernirlo? Y porque conocimos a Dios. Si yo, creyente, había leído de las cosas de Dios, había escuchado predicaciones de las cosas de Dios, había estudiado la escuela dominical, en distintos libros de distintos autores, quién era Dios y podía saber y desarrollar una fe genuina. Pero en el momento en que esa fe se potencia es en el momento en que yo me encuentro personalmente con Dios. Y así como Dios le habló a Job y su vida fue renovada, así va a ser tu vida renovada cuando Dios se te presenta. Pero para eso hay que buscarle. Job se la pasó buscándole a Dios, pidiéndole explicaciones para entender
qué era lo que le pasaba. Pablo, cuando se encontró con el Señor, su vida fue renovada. Todos aquellos que tienen un encuentro personal con Dios, su pensamiento es renovado. No existe otra posibilidad. Y uno de los caminos para ese encuentro personal con Dios son los momentos difíciles. ¿Cómo reacciona el mundo con los momentos difíciles? Y trata de buscar estrategias humanas para poder solucionar las situaciones. Estrategias humanas, a veces legales, a veces poco legales, o a veces inventadas. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para esta situación que estoy atravesando? Cuando mi pensamiento es renovado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que pasar tiempo en oración, depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Esto no quiere decir que estemos contentos y que estemos alegres por la situación que estoy viviendo. Podemos estar tristes, podemos estar alterados, pero lo que no podemos hacer es perder la fe. Podemos seguir manteniendo la fe a pesar de. Y así Dios se nos revela. Y una vez que Dios te revela, nuestro pensamiento, lo repito por enésima vez, es renovado. Y se empieza a ver el mundo de una manera distinta. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Y como decimos siempre, que Dios es fiel. Cuidémonos, lavemos las manos, usemos el barbijo, respetemos la distancia social. La pandemia todavía no se fue, así que si nos cuidamos nosotros, cuidamos al que tenemos al lado, cuidamos al que tenemos enfrente, y la cadena va a hacer que todo el mundo esté cuidado. Y de esta pandemia salimos todos juntos por la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que tengan una buena semana.